Bien, vamos a dar paso a la segunda ponencia del debate de la mañana. La mayor parte de vosotros y vosotras conocéis a José Javier Díaz Freire, es profesor de la Universidad del País Vasco y es cabeza del grupo de investigación consolidado que tiene por nombre La experiencia de la sociedad moderna en España 1870-1990. Buena parte de los miembros y componentes del grupo de investigación están hoy aquí. Díaz Freire tiene una larga trayectoria investigadora centrada sobre todo en el primer tercio del siglo XX, con un recorrido, diría yo, marcado sobre todo por la constante preocupación por la renovación teórica y metodológica en el quehacer histórico. En los primeros estudios sobre la Segunda República, ya en los años 90, manifestó y planteó un pionero interés por el concepto de culturas políticas y por el giro lingüístico. Aquello se tradujo, esas preocupaciones, en la publicación en 1993 del libro La República y el porvenir, culturas políticas en Vizcaya, durante la Segunda República. Posteriormente, y cuando mucha gente estábamos acercándonos a las cuestiones culturales y lingüísticas, Díaz Freire ya problematizó las aportaciones del giro lingüístico, centrando su atención en el análisis de los significados políticos de los cuerpos. En ese sentido, deseo destacar los trabajos Cuerpos en conflicto, la construcción de la identidad y de la diferencia en el País Vasco a finales del siglo XIX, en 2003, y el artículo más netamente teórico, publicado en 2007 en la revista Arenal, Cuerpo a cuerpo con el giro lingüístico. En este ámbito de la teoría, en 2012 ha publicado un artículo en la revista Historia Crítica sobre la experiencia de la modernidad como una experiencia barroca. Este afán innovador está dirigido en estos momentos al estudio de las emociones en la historia. Desde esta perspectiva de análisis, recientemente se ha publicado un dossier en la revista Ayer, en 2015, en el que él mismo ha publicado un artículo titulado Miguel de Unamuno y Bilbao, la experiencia melancólica de la modernidad. La dimensión de género, por otra parte, siempre ha sido un elemento de preocupación y ha estado presente en los trabajos de Díaz Freire, y en los últimos tiempos esta preocupación se ha plasmado en el estudio histórico de las masculinidades. En este ámbito todavía incipiente, en la historiografía, digamos, española, ha publicado el Don Juan de Unamuno como crítica de la masculinidad en el primer tercio del siglo XX, en el libro La España invertebrada, masculinidad y nación a comienzos del siglo XX. Y en breve verá la luz en los cuadernos de Historia Contemporánea un trabajo en el que atribuye a Unamuno un proyecto de feminización de la masculinidad moderna. Sin más preámbulos, os dejo con la conferencia de José Javier Díaz Freire, titulada Construir el pasado, historia y renacimiento de lo social. Muchas gracias, Miguel. Evidentemente ha hecho una presentación excesiva, pero lo ha compensado con lo de cabeza. Yo enseguida he pensado cabeza de piedra, Moai, no sé, me he empezado a preocupar. Pero bueno, en todo caso, le voy a dar las gracias. Cuando era niño, mi madre me hablaba de ruiseñores. El ruiseñor es un pájaro de apariencia modesta, pero que canta muy bien, ¿no? Y que ha significado en muchas ocasiones el amor romántico. Pero hoy no vengo a hablar del amor romántico, no vengo a hablar del ruiseñor romántico, sino de un ruiseñor distinto, el ruiseñor de las desdichas. Hace ahora justo 80 años, Miguel Hernández escribió este verso, Ruiseñor de las desdichas, que forma parte de un libro, de un poema y de un libro, Viento del Pueblo, que tuvo una gran importancia en la generación que luchó contra la dictadura. Quiero recuperarlo porque, desde mi punto de vista, este poema, que describe cuál ha de ser la labor del poeta, aquí tenemos un pequeño fragmento, en ese tiempo, que es el tiempo de la guerra civil, esa tarea la voy a proponer como la tarea del historiador. El poema se titula Sentado sobre los muertos y parece describir la situación del historiador ante los despojos del pasado y su compromiso con la tristeza de los desaparecidos, no, de los desfavorecidos, perdón, de los desaparecidos también.
Parece proponernos el poema la historia como memoria de la melancolía. En Memoria de la melancolía, María Teresa León quiso dejar testimonio de la experiencia de la guerra y del exilio. Y en ese testimonio utilizaba muchas palabras tristes. Por eso en la obra se disculpaba diciendo, ella decía exactamente, tal vez sean síntoma de mi incapacidad como historiador. Lo decía así en masculino y voy a apresurarme a contradecirla, ¿no? Esa reiteración de palabras tristes es expresión de su capacidad como historiadora. Abogo así por una historia melancólica como rasgo fundamental de una historia comprometida. Para justificar esto, voy a seguir un camino, bueno, podríamos decir algo tortuoso, que incluye una disección de la condición posmoderna, con lo que voy a dialogar con Miguel Ángel. Esto va a suponer que nos tenemos que retrotraer a los años 80, ya sé que muchos de vosotros no habíais nacido, pero para otros los años 80 son justo el comienzo de nuestra labor investigadora, así que de alguna manera lo que voy a hacer también es una especie de ejercicio de esa cosa tan fea que se llama egohistoria, ¿no? Bueno, el uso de este término, el término condición posmoderna, que es lo que voy a intentar definir, ¿no? Ya sabéis que alude a la obra de Lyotard, ¿no? Y a la definición de la posmodernidad como crisis de los metarrelatos, ¿no? Esta definición, desde luego, es fundamental para entender la condición posmoderna, para entender la historia posmoderna, pero quiero empezar con otro rasgo que también ha aparecido en la intervención de Miguel Ángel y que está estrechamente vinculada, ¿no? Un concepto que está estrechamente vinculado, que es el de la disolución de lo social, ¿no? La disolución de lo social. Ahora, creo yo, ¿no? Y esta es una obra que empieza en 2010, ¿no? con la primavera árabe en Túnez, como consecuencia, como os acordaréis, de la inmolación de Mohamed Bouazizi, ¿no? Y que sigue con la Geração Rasca en Portugal en 2011 y con el 15M en España en este mismo año. Ahora quizás podamos pensar que lo social renace, ¿no? Pero entonces, en la década triste de los 80, el mundo social, lo social, la sociedad, en esa década habían desaparecido. ¿Por qué habían desaparecido? Bueno, pues en principio porque se produce la constatación de que los grandes movimientos de las dos décadas anteriores, de los años 60 y 70, habían cesado, ¿no? Como quizás sabéis, Marshall Berman llamaba década triste a la década de los 70, por esta misma razón, por la desaparición del movimiento de los años 60, ¿no? Pero creo que es mucho más adecuado referir este calificativo de década triste a los 80. En el caso del País Vasco, como sabe Beorlegui, pues yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Pero es que además en los años 70 se produjeron la Revolución de los Claveles en Portugal, se produjo la Transición española, incluso al final de la década se produjo la Revolución nicaragüense. Por eso, aunque es verdad que la tristeza ya había empezado en los años 70, me parece que es mucho más útil remitirla a los años 80. En los años 80 estábamos tan tristes que incluso un funcionario de Estado norteamericano, Fukuyama, dijo que se había producido el fin de la historia. Me acuerdo perfectamente el día que El País tradujo y publicó este artículo y me recuerdo lo que pensé, están ganando. Que lo social había muerto en los 80 lo tenía claro Margaret Thatcher, ¿no? Probablemente porque ella tenía algo que ver, tenía algo de responsabilidad por el vencimiento de la gran huelga minera del 84-85 en Inglaterra, ¿no? El caso es que Margaret Thatcher, en respuesta a una revista, que precisamente era una revista de mujeres, afirmó taxativamente en 1987, lo voy a traducir, ¿no?, que no existe esa cosa llamada sociedad. Hay hombres y mujeres, y también familias. La inexistencia de la sociedad valía para impugnar los derechos que constituyen el estado del bienestar y que se formularon a partir, como sabéis, de la obra de Beveridge y Keynes. Y esta impugnación es una de las piedras angulares del pensamiento neoliberal. Por eso no es extraño que haya quedado como un rasgo destacado del pensamiento de Thatcher, que ella explicó en sus memorias y que incluso se citó en su funeral. La insistencia de Thatcher
en que no existía la sociedad significaba la inexistencia de la sociedad como sujeto de derechos. Es decir, que los individuos no tenían derechos en cuanto miembros de la sociedad, aunque resulte paradójico, porque los individuos sí existían y también existían sus familias. Pero la inexistencia de la sociedad, en los años 80, en esta década tan triste, se presumía también desde posiciones políticas que podríamos considerar radicalmente enfrentadas. También Ernesto Laclau decía por los mismos años, en su libro en coautoría con Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista, que la sociedad no existe, que es una imposibilidad o que es un objeto imposible. Tanta coincidencia puede parecer extraña, sobre todo si recordamos que Laclau ha sido definido como un filósofo postmarxista y que su obra está en las mochilas del 15M. Bueno, pues para explicar la aparente coincidencia hay que reparar, en mi opinión, en lo de postmarxista, que es el mismo post que lo de postsocial. Para Laclau, la sociedad no es un objeto existente, y esto es muy importante, ¿no?, porque no tiene objetividad. Es decir, porque su significado no está fijo. Porque su significado no está fijo. Esta desgracia, podríamos decirlo así, ¿no?, que la sociedad no tenga un significado fijo, contiene, sin embargo, desde el punto de vista de Laclau, la posibilidad de la liberación. Y aquí resumo mucho, ¿verdad? Porque la condición para la construcción de una nueva hegemonía que rompa con lo existente estriba precisamente en que el significado no esté fijo, porque la hegemonía es una rearticulación del significado, ¿no? Como no está fijo, se puede rearticular de nuevo a través de un proceso que ahora lo habéis oído en la tele y todo, que se denomina antagonismo y que va reduciendo la pluralidad de los significados hasta la aparición de tan solo dos bandos enfrentados. ¿Por qué el significado desaparece en la posmodernidad? Bueno, pues para explicar esto sucintamente, que es algo a lo que, como sabéis, le he dedicado un cierto tiempo, yo diría que el significado de lo social desaparece porque cambian las coordenadas de espacio y tiempo, que son precisamente las que estabilizan esos significados, las coordenadas de espacio y tiempo, ¿no? Esa inestabilidad de las coordenadas se mantiene hoy en día y se expresa, sobre todo, desde mi punto de vista, en las redes sociales y en la destrucción que operan precisamente del espacio y el tiempo, que son sustituidos por la globalidad y la sincronía. Pero esa destrucción del espacio y el tiempo puede remitirse a la aceleración del progreso desde mediados de los años 60, que destruyó el espacio y el tiempo anteriores con la motorización masiva, con la llegada del hombre a la Luna, por ejemplo, en 1969, lo que eso impactaba sobre la concepción de espacio, y también con el desarrollo, por ejemplo, de las telecomunicaciones, ¿no? Todo ello da lugar a un nuevo espíritu de época que hemos llamado posmodernidad y que a pesar de los detractores de la posmodernidad, desde mi punto de vista, la posmodernidad como tal no tiene una tonalidad política determinada. Por eso esa proximidad tan distante entre Thatcher y Laclau, ¿no? Sino que, desde mi punto de vista, la posmodernidad lo que es un contexto que lo que tenemos que hacer es negociar con mayor o menor suerte, diría, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, la desaparición del significado es lo que explica el giro lingüístico, ¿eh? De hecho, cuando yo he querido explicar el giro lingüístico, siempre he dicho que su relevancia epistemológica estaba precisamente en que significaba una reorientación de la investigación hacia la construcción de los significados, a través, lógicamente, del lenguaje o de lo que otros llaman discurso, pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Y también eso tiene una serie de implicaciones que quizás ahora no es el momento de explicar profundamente, pero hace que, por ejemplo, los modelos de causalidad, pues,
cedan el espacio a una interpretación de la realidad como modelada por estructuras significantes. ¿De acuerdo? Por eso el giro lingüístico abandonó la noción de base y superestructura y por eso entronizó el lenguaje, ¿no? O sea que el giro es, sobre todo, como digo, es una priorización del significado. ¿Por qué lo priorizamos? Pues porque no es fijo, precisamente por esto, ¿no? Yo también a veces lo he explicado, el giro lingüístico, como un desplazamiento del lugar donde está el significado. Y cuando lo explicamos como un desplazamiento del lugar donde está el significado, y utilizando la metáfora arquitectónica del marxismo, el significado va pasando de la base a la superestructura. Pasa de la base económica de la sociedad, el significado antes estaba en la base económica de la sociedad, y pasa a estar en la superestructura, en el lenguaje. Podríamos decirlo por eso que la significación pasa del ámbito de lo material a lo ideal, o, en los términos de la historia social, pasa de la base a la superestructura, ¿no? En el estructuralismo y en el postestructuralismo que conforman el giro lingüístico, el lenguaje monopoliza todo el significado, como ya sabéis, porque es anterior al mundo y por tanto, como es anterior al mundo, lo modela y lo hace inteligible, y esto es muy importante, pero de acuerdo a las propias reglas lingüísticas de significación. Esto es a través de la creación de un sistema diferencial de significado. Bueno, ¿por qué los historiadores sociales que intentaban escapar del marxismo althuseriano, ¿no? de lo que se llamaba la cárcel del estructuralismo marxista, por qué acabaron en el postestructuralismo lingüístico, ¿no? Bueno, pues yo creo que la explicación tiene un poco que ver con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de repensar las condiciones de aparición de los sujetos políticos, pero en un contexto en el que esos sujetos están ya siendo sometidos a crítica, y esto debido fundamentalmente a que el sujeto político por excelencia, que era, y social, ¿no?, por excelencia, que era el movimiento obrero, como tal estaba desapareciendo probablemente desde los años 50, desde mediados de los años 50, pero esto ya era muy evidente en los años 60. Recordad que en el 68 la gente decía, ¿dónde está la clase obrera? Los estudiantes en el mayo decían, ¿dónde está la clase obrera?, ¿no?, porque no estaba la clase obrera, aunque luego aparece, ¿no? Pero bueno, eso no lo voy a intentar explicar ahora, ¿no? Con el giro lingüístico y la defensa de la prioridad del significado, ya sabéis que lo que ocurre es que el referente queda relegado a la inexistencia, o al menos a la irrelevancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el referente ya no es un dato que tenga adherido un valor, es decir, que tenga un significado intemporal, sino que su significado es histórico. O sea, todos los referentes ya no tienen un significado en cuanto tales, por eso ya no son referentes, sino que el significado les viene de fuera a través de un proceso de estructuración lingüística. Como ese proceso de estructuración lingüística va cambiando, por eso el significado es histórico y por eso el referente como tal no tiene tanta importancia, ¿no? En las epistemologías anteriores el significado es sincrónico respecto del objeto y solo cambia si se modifica el objeto, ¿no? Pero aquí puede ocurrir que el mismo objeto tenga significados diferentes, y ya Miguel Ángel antes ha puesto un poco algún ejemplo de este caso, ¿no? Desde mi punto de vista, por tanto, esta es la mayor aportación del giro lingüístico a la historia, ¿no? En que plantea que el significado, como es histórico, pues no está constituido de una vez y para siempre, sino que en realidad está siempre en trance de constitución, ¿no? Y lo mismo podría decir con respecto al sujeto. También el sujeto se hace histórico con el giro lingüístico, en realidad por las mismas razones. No sé si no explicarlo para tener luego un poquito quizás más de tiempo, porque si no creo que voy a andar un poco justo quizás, ¿no? Bueno, en todo caso, para muchos este desarrollo, el giro lingüístico, ¿no?, de la historiografía, pero también de las humanidades y de las ciencias sociales en su conjunto, constituyó una claudicación política, ¿no? Una claudicación política. Así lo entendía, por ejemplo, Habermas en su polémica entre modernidad y posmodernidad, y así lo entiende, por ejemplo, Terry Eagleton, que iba a decir con su tono de irlandés desabrido, la verdad, ¿no?
aunque está aquí Mary, ¿no? Y en un libro muy reciente, que se llama Cultura, ¿no?, le dedica un apartado que se llama Prejuicios posmodernos, a decir que la insistencia posmoderna en la cultura, esto es, en la construcción de los significados, dice Terry Eagleton, es una forma de no hablar del capitalismo. O sea, que es una forma de inhabilitarse para la crítica de lo existente, que no voy a dejar de decirlo, ha sido siempre mi único leitmotiv, ¿no? Vendría así a decir Terry Eagleton que habíamos sido vencidos por la posmodernidad, aunque yo aquí diría que en todo caso, de haber sido vencidos, lo habríamos sido de la desaparición de los movimientos sociales que se evidenció en los años 80. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto, no? ¿Qué hay de cierto en ese vencimiento que él ve en el giro lingüístico, en la posmodernidad en general? ¿Hay algo de cierto? ¿Hay algo de cierto en esto? Bueno, pues para responder a esta pregunta, tengo aquí un documento que diría que es un poco inusual, excepcional, diría. Es un informe de la CIA. Es un informe de la CIA, sí, de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, ¿no?, en su oficina europea. No os hagáis ilusiones, no es que me lo haya pasado Jason Bourne, entre otras cosas porque Jason, que me cae muy bien, es un ente de ficción. Y tampoco me lo ha pasado otro que también me cae bien, que es Snowden, ¿no? En realidad proviene de la misma CIA. Ya lo veis ahí, tiene su sellito y todo, ¿no? Es un informe de 1985 que ha sido desclasificado 25 años después, ¿no?, en 2011, y que, depurado, lo dice muy claramente ahí, sanitized, ¿no?, depurado, ha sido hecho público a través de la propia página web de la CIA, ¿no?, pero no ha sido muy censurado. Hay algunas censuritas, pero no ha sido muy censurado. La verdad es que solo verlo, la primera vez que lo vi, a mí me metía miedo, la verdad, me daba miedo. Pero más miedo mete el contenido, a pesar de que solo es un análisis puramente intelectual. En el documento, que se titula, traducido lógicamente, Francia, la deserción de los intelectuales de izquierda, analiza el impacto inicial del postestructuralismo en la vida intelectual francesa, y aunque se firma en 1985 y por tanto se reduce pues, a la situación en esa parte final de la Guerra Fría y por tanto no puede incluir el impacto ni de la caída del muro de Berlín ni de la desaparición de la Unión Soviética, por ejemplo, y la verdad es que ya estoy como esperando el documento, ¿no?, que estarán, ya habrán producido, está ahí cocidito probablemente, ¿no? Pues a pesar de todo eso, de esas deficiencias, podríamos decir, pues resulta muy útil para nuestro objeto, creo yo, porque hace referencias directas a la historiografía y a los intelectuales que han tenido un gran impacto en la misma historiografía. El documento parte de la importancia de los intelectuales en la formación de la opinión pública francesa. Señala en concreto la importancia que tiene la construcción de lo que llama el significado de su historia, el significado de la historia de Francia, y de cómo pasan estos intelectuales de sustentar posiciones de izquierda desde la Segunda Guerra Mundial hasta mostrarse críticos con la izquierda y abandonar el marxismo, ¿no? Se centra, de hecho, sobre todo en el abandono del marxismo. En la página 9 dice: el mal sabor de boca dejado por la desilusión con el marxismo entre los intelectuales de izquierda se ha traducido directamente en un tipo de neutralismo que ha contribuido a su inmovilización. Pero con ser esto alarmante, no es lo más alarmante. Quizás lo más alarmante de este documento de la CIA está en la página 6, ¿no?, donde explica la bancarrota del marxismo. Según dice, no se produjo por la acción de los intelectuales de derecha, como Raymond Aron, aunque eso lo intentaban, lógicamente, ¿no?,
sino que fueron mucho más efectivos, dice, quienes desde una posición marxista acabaron repensando y rechazando la totalidad de esa tradición. O sea, nosotros mismos. Y todavía es más alarmante cuando lo detalla, porque en esa demolición del marxismo le otorga un gran papel a la escuela de los anales, dentro de la historiografía. Mientras que en el campo de la antropología le da una gran importancia a Lévi-Strauss y Foucault. Dice de estos últimos, cumplieron virtualmente la misma misión, o sea, destruir el marxismo. Además hace una predicción que se ha cumplido. Dice, creemos que su radical demolición de la influencia marxista en las ciencias sociales se mantendrá como una contribución profunda al pensamiento contemporáneo, tanto en Francia como en el resto de Europa occidental. Tengo que decir que en realidad la responsabilidad atribuida a la Escuela de los Anales en la desaparición del marxismo no me extraña nada. Cuando éramos estudiantes y los profesores nos inundaban con anales, ya percibíamos el significado político no radical de lo que, no obstante, aparecía, y ahí es, una de las escuelas de la historia social. Una que además siempre aparece como, que se reputa, voy a decir, como antecesora de todo. Ahora es la antecesora de la historia de las emociones y antes era la antecesora de las mentalidades, de la familia, de la higiene, de la sexualidad. En fin, en todo caso, lo que más nos atañe es lo de Foucault. ¡Ay, Foucault! Porque su obra se reconoce como la influencia principal en la historiografía posmoderna y también, y quizás incluso de forma todavía más importante, en los estudios culturales y de género. ¿Podemos aceptar las conclusiones más importantes de este informe? Yo creo que no. Nunca he creído que la CIA sea particularmente eficaz en las tareas difíciles. En las fáciles, sí. Pero tampoco conviene menospreciarla. La enseñanza más importante, creo yo, que podemos rescatar es la de la importancia de la historia y del resto de las humanidades y ciencias sociales para la construcción de un significado del pasado favorable a la justicia social. Es decir, para la construcción de una determinada cultura política que resista a los avances de la cultura neoliberal. Y además, la necesidad de elaborar nuestra producción historiográfica a la luz de la política. Tomada, eso sí, la política no en un sentido partidario, sino en el del desarrollo de una ética de la igualdad entre todos los ciudadanos. Pero con todo, la tarea más importante que se desprende del texto, desde mi punto de vista, es la de disponer de las armas teóricas, y lo voy a decir así por esta vez a propósito, armas teóricas capaces de llevar adelante este empeño. El abandono del marxismo, que tanto celebraba la CIA, era el del abandono de la sociedad, de lo social, como dotada de un significado estable. Era el significado, lógicamente, de clase, ¿no? La sociedad era capitalista y la internalización de ese significado construía la conciencia y, por tanto, el sujeto como sujeto revolucionario. Esto, evidentemente, molestaba mucho a la CIA, tenía razones, pero realmente no funcionaba. No funcionaba. Y eso ya era evidente a principios de los años 80. Por eso puede celebrar Laclau que la sociedad ya no tenga significado. Pero ese rasgo, la afirmación de la historicidad del significado, que es sin duda la mayor fortaleza del pensamiento postestructuralista, es también la fuente de su debilidad. Es la fortaleza, pero también es la debilidad. Y es la fuente de su posible explotación política conservadora. Si se me permite que lo diga de esta forma, yo creo que la situación de la historia postsocial en la posmodernidad guarda alguna similitud con la del posfeminismo, ¿no? En la condición posfeminista, ¿no?
Y quizás me podría luego alargar un poco en esto, ¿no? Yo creo que lo más importante quizás de la historia posfeminista, la condición posfeminista, es la crítica del propio metarrelato feminista, pero la misma crítica del metarrelato feminista debilita el movimiento feminista, ¿no? Bueno, pues esto que lo he explicado así de forma tan rápida, yo creo que ocurre algo parecido con la historia possocial y que se opera además en el mismo nivel, en el nivel de los metarrelatos, ¿no? En el nivel de los metarrelatos. Creo que una vez desmanteladas las principales narrativas históricas, es posible asumir la tarea que demandaba Benjamin en las conocidas tesis de filosofía de la historia. En la tesis 17 afirma que el historicismo culmina con pleno derecho en la historia universal. Ya sé que esta frase es un poco difícil, ¿no? Lo que quiere decir es que el historicismo se expresa en el metarrelato que explica la historia universal como progreso y necesidad histórica. Y dice que la historia que él promueve, que le llama materialista, se aparta de ese historicismo totalmente. O sea que de alguna forma en la tesis 17 viene a decir que para la construcción de una historia verdaderamente materialista no podemos partir del metarrelato. ¿De acuerdo? Ya antes, en la tesis sexta, ha explicado que articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. Es decir, que lo que está haciendo es negar expresamente el mantra rankiano, lo cual no significa desechar la exactitud en la investigación histórica, pero sí convertir esta en lo que Benjamín llamaba la empatía con el vencedor, a través de la idea de necesidad y de inevitabilidad de lo pasado, o a través de la idea de que lo pasado ha contribuido de forma necesaria a la construcción del presente y es un paso inevitable en la edificación de un futuro de felicidad, sea esta la felicidad que le voy a llamar ahora liberal o la felicidad socialista, ¿no? Porque lo que va a defender Benjamin es que la tarea de la historiografía es la lucha a favor del pasado oprimido. La tarea es la de la redención del pasado. La lucha a favor del pasado oprimido, la redención del pasado. O lo que es lo mismo, la tarea de demostrar que otro pasado es posible. Mostrar que el pasado no se acomoda a las grandes narrativas, sean estas las narrativas de los anales, del marxismo, o desde luego tampoco del paradigma de la modernización, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero todo esto implica, desde mi punto de vista, que la sociedad, que lo social, tiene que readquirir significado. Tiene que readquirir significado. La historia, lo social, tiene que readquirir significado. ¿Esto quiere decir que hay que restaurar la sociedad como objetividad? Es decir, que la sociedad, lo social, el mundo social, tiene que tener de nuevo un significado fijo. No. No estoy abogando por la recuperación de nuevo de un significado fijo. No estoy abogando por la restauración de la sociedad, de lo social como objetividad. Vosotros sabéis que desde los mediados de los años 90, por decirlo así de una forma un poco chocante, al giro lingüístico le surgieron muchos giros, ¿no? Ya lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Pues giro material, giro histórico, giro biológico, giro corpóreo, giro emocional, ¿no? De la imagen, cognitivo, ¿no? Lo que se trataba con todos esos giros era de mostrar, ¿no? De intentar resolver las limitaciones de la historia construida desde el punto de vista del giro lingüístico, ¿no? Sobre todo, lo que se trataba era de intentar debilitar lo que se llama la concepción sistema del lenguaje, la concepción sistémica del lenguaje, bien de filiación saussureana o de filiación heideggeriana, ¿no? Lo que se trataba en el fondo era de negar esta idea de que el mundo está lingüísticamente construido, y eso porque los seres humanos nunca están en contacto con sus condiciones de existencia, ¿no? Este era el tema, esta cuestión, esta afirmación, que los seres humanos nunca están
en contacto con sus condiciones reales de existencia, es decir, que nunca están en contacto con el significado real de su existencia. Este era el asunto central de la reconsideración del giro lingüístico durante los años 90, ¿no? Lo que se trataba era de buscar una relación entre los seres humanos y el mundo, y en parte pues ahí ha estado mi trabajo durante todo este tiempo, ¿no? Que no estuviera atravesado por las determinaciones del lenguaje. O sea, que digamos que mi punto de vista parte de esta situación, ¿no? En la que aparece determinado por el lenguaje para intentar escapar de esa determinación, ¿no? Bueno, vosotros sabéis que la última consecuencia ha sido una reorientación de la historiografía hacia lo que se llaman las ciencias de la vida, y dentro de esa reorientación, algunos lo interpretan incluso como una consecuencia, se ha generado ese nuevo campo que se llama, por ejemplo, pues la historia de las emociones, ¿no? Así que la propuesta que yo voy a hacer se puede enmarcar dentro de la historia de las emociones, ¿no? Para que la historia adquiera significado, pero ese significado no sea esencialista, es decir, para mantenerla el carácter antiesencialista de nuestra propuesta historiográfica, debemos, desde mi punto de vista, volver al ruiseñor de las desdichas. Se trata de hacer de la historia de las emociones una ciencia melancólica. Y aquí utilizo, aunque no me gusta mucho la palabra ciencia, utilizo el concepto que utilizó Theodor Adorno en su libro Mínima Moralia, que escribió pues a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Decía Adorno, en el fragmento 79 del libro, que decía: una vez borrada del pensamiento la última huella emocional, solo resta del pensar la tautología absoluta. O sea, que decía que la construcción de un pensamiento crítico y liberador exigía la atención a las emociones. Otros defensores de las emociones precisamente centran en las emociones esa capacidad de ensanchar la crítica, ¿no? La propuesta de Adorno en realidad la podemos considerar dependiente de la obra de Benjamin, porque no sé si sabéis que bueno, pues eran amigos, probablemente lo recordaréis, eran amigos, y además la tesis de Adorno sobre Kierkegaard es una tesis que, en cierto modo, algunos decían incluso que copiaba la obra de Benjamin, pero en todo caso estaba fuertemente inspirada, ¿no? Y toda la obra de Benjamin, desde mi punto de vista, se puede resumir como un intento de analizar la experiencia de la modernidad como atravesada por alguna forma de la melancolía. La experiencia de la modernidad es melancólica para Benjamin porque el mundo moderno aparece como carente de significado, como un ámbito donde el significado se ha perdido, ¿no? Esto, desde mi punto de vista, es el contenido último de toda la obra de Benjamin, tanto la que trata sobre el barroco, el drama barroco alemán, como la que dedica, por ejemplo, a Baudelaire o al surrealismo, ¿no? La obra de Benjamin contendría así un diagnóstico sobre la modernidad, aunque yo casi diría mejor que la emoción de la melancolía es diagnóstica y que su mundo que su objeto, es la crítica del mundo moderno. O sea, que es la emoción melancólica la que le da un contenido, le da significado al mundo y le da un significado crítico. De hecho, vosotros sabéis que lo voy a decir ahora sí, los totalitarismos siempre han desconfiado de los tristes, porque la tristeza encarna, ¿no? En el cuerpo incluye una crítica, ¿no? Para que la melancolía y con ella las emociones en su conjunto, ¿no?, que es la propuesta nuestra, conserven su capacidad diagnóstica, y aquí quizás es donde la cosa se complica un poco, ¿no?, y por tanto la capacidad de crítica de la sociedad, deben evitar, desde mi punto de vista, los modelos de comprensión de las emociones que separan experiencia y expresión, que separan las emociones del lenguaje en que se expresan, ¿no? Vosotros sabéis que en el debate sobre historia de las emociones esta es una cuestión capital y donde nosotros nos hemos posicionado claramente, ¿no?, con una concepción de las emociones que no las extiende, en esas
entre digamos, hecho y su expresión, ¿no? En mi opinión, si se separa la separación entre emociones y expresión, impediría que las emociones completaran la crítica al giro lingüístico que se había autoencomendado, ¿no? Porque en realidad seguiríamos estando en modelos lingüísticos de aprehensión del mundo. En realidad, al hablar de emoción, en realidad estaríamos hablando de un lenguaje que habla sobre emociones, ¿de acuerdo? Bueno, pues, claro, para eso nosotros hemos hecho una propuesta, y yo sé que me queda muy poquito tiempo, voy a acelerar un poquitín. Nosotros hemos hecho una propuesta de concepción de las emociones. Bueno, no estoy tan mal. Pensaba que iba peor. Hemos hecho una propuesta de concepción de las emociones que intenta precisamente que no se produzca esa escisión, y por eso la hemos basado teóricamente en William James y en Damasio, ¿no? En William James y en Damasio. Y hemos concebido básicamente esta idea, ¿no? Que la emoción es un diagnóstico sobre el mundo que se aloja en el cuerpo. Que la emoción es un diagnóstico sobre el mundo que se aloja en el cuerpo. Hemos hecho un ejemplo de aplicación de esta forma de análisis al estudio del Bilbao de Unamuno, ¿no? Este sería el Bilbao de Unamuno, el Instituto Bilbaíno donde Unamuno estudió, ¿no? Y lo que hemos analizado es la reacción melancólica de Unamuno ante la desaparición del Bilbao de 1876, ¿no? Que es el Bilbao de cuando él tenía 10 años. Entonces, ante la desaparición del Bilbao, de esta fecha, por el impacto del proceso de la industrialización, él tiene una reacción melancólica. Pero quizás lo más importante es que cuando Unamuno expresa esta melancolía, a través de poemas, artículos y demás, no plantea la melancolía como si fuera una representación, es decir, como la melancolía fuera un intermedio entre Unamuno y el mundo, sino que lo que hace es que plantea que la melancolía circula entre ambos, pero constituyéndolos. La melancolía constituye tanto al sujeto como al objeto. La melancolía constituye tanto al sujeto como al objeto. En los términos en los que estábamos hablando antes, esto significa que la melancolía, es decir, que las emociones dan significado tanto al objeto como al sujeto, tanto a lo social, a la sociedad, como a los sujetos que viven en esa sociedad. O sea, las emociones aparecerían como los elementos constituyentes, y desde mi punto de vista, esta sería una forma de recuperar el significado de lo social, pero sin objetivar lo social, sin convertir lo social o sin dar a lo social, sin convertir lo social en una esencia, sin dar a lo social un significado esencial. Bueno, pues esto se expresa, como digo, pues a través de una serie de textos de Unamuno. Aquí he puesto un par de ellos, donde habla de la tristeza que le produce la desaparición del Bilbao tradicional y la aparición del Bilbao moderno de finales del siglo XIX, ¿no? La emoción, por tanto, sería el origen de la subjetividad y no el resultado, y también sería el origen de Bilbao como Bilbao melancólico. Un nuevo pasado es posible porque el significado del pasado no es fijo. Un nuevo pasado es posible porque el significado del pasado no es fijo. Le da significado, y esto es una idea que también es un poquito compleja, ¿no? Le da significado la reunión de ese pasado con nuestro presente y nuestro futuro en las emociones. Las emociones en realidad en las emociones se contiene un tiempo distinto que no es el tiempo cronológico. Este tiempo, yo le llamo heterogéneo, a este tiempo le llamaba Benjamin mónada. ¿De acuerdo? Luego, si queréis, podríamos hablar un poco de eso. Un nuevo pasado es posible, pero, con esto voy a acabar, cuando estéis escribiéndolo,
esto va sobre todo para los que están realizando su tesis, no os olvidéis de que la tesis alcance por lo menos 351 páginas. 351. Me explico. Hace ahora también unos 80 años murió defendiendo la República un poeta inglés de 21 años, John Comfort, que cuando estaba defendiendo la Facultad de Filosofía en Madrid calculó que las balas del enemigo son capaces de atravesar 350 páginas. Así que ya sabéis, 351. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por tu sugerente exposición y ponencia. Creo que va a haber suficiente material para el debate y para seguir y continuar.